Vamos a entrar en materia, mis amados. Elías ya vino, es el estudio de esta noche. Elías ya vino. Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 13. De acuerdo a la mentalidad judía, de acuerdo a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos de aquel entonces, para ellos Elías tenía que venir antes de venir el Mesías. Eso era lo que ellos creían, ¿ok? Por una profecía que tenemos en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué es lo que dice Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 13. Dice la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Mire, hermano, como quisiera en realidad que cuando leemos las Sagradas Escrituras nos metiéramos, es decir, como si no hubiera tiempo, despacio, ¿me entiende? Y meterse entre Pedro, Jacobo y Juan, de metidito, ¿verdad? Como a usted no le han invitado, pero usted se metió ahí. Entonces me encanta qué pensaban los apóstoles. Y este pasaje que vamos a leer en este momento está lleno de tantas inquietudes. El problema es, regáleme aire por favor. El problema es de que los apóstoles no se sentían con toda la libertad de preguntar cualquier cosa, porque yo creo que ellos ya habían entendido de que hacían preguntas bien raras, ¿verdad? Porque en más de alguna oportunidad Jesús les dijo: bueno, ¿y ustedes qué onda? Pues no en esas palabras, ¿verdad? Pero tanto tiempo que estoy con ustedes y no entienden estas cosas. Entonces, en este versículo, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte a un monte alto. Ya eso ya crea inquietudes. Vamos, no todos, solo Pedro, Jacobo y Juan. Ya eso ya hace como para que Pedro, Jacobo y Juan se vuelvan a ver y digan: la regamos en algo, dijimos algo, y los otros, ¿y nosotros por qué no? ¿Verdad? Pero bueno, comienzan a caminar. Mire usted, los llevó aparte a un monte alto. Estando en ese lugar, Jesús se transfiguró delante de ellos. Hermano, qué experiencia más monumental esta, porque nunca lo habían visto. Mire usted, resplandeció su rostro como el sol. ¿Puede usted imaginarse esto? Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Yo puedo imaginarme a estos apóstoles haciéndose a un ladito sin poder siquiera abrir los ojos por lo brillante de la luz del rostro de Jesús y de sus vestidos. Algo estaba pasando. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Se aparecieron los dos de los más grandes profetas del Antiguo Testamento: Moisés, el gran legislador de Israel, y Elías. Y vieron, hermano, esto no era algo de todos los días, por amor de Dios. Ven a Jesús, ven a Elías, ven a Moisés, el resplandor del rostro de Jesús, de sus vestidos. ¿Qué está pasando en este lugar? Están hablando, ¿qué están hablando? Entonces Pedro le dice a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Como diciendo: qué momento más impresionante, Señor. Si quieres, hagamos aquí 13. O sea, este ya quería vivir ahí, ¿me entiende? Levantemos un hotel y nos quedamos, mano. Y aquellos allá, los que están esperando, hay que se queden allá. Levantemos 3 enramadas, una para ti. Pero mire qué interesante, Pedro, ¿verdad? Otra para Moisés y otra para Elías. Es decir, al pobre Pedro se le hizo como que eran homeless estos, ¿verdad? Como que no tenían dónde vivir, y dijo: levantémosle un ranchito a cada uno de ellos para que se queden aquí. Es decir, lograron ver a Moisés, lograron ver a Elías. Ahora, estamos estudiando al profeta de fuego. Aquí estamos en el Antiguo Testamento. Habían pasado largos y largos años, pero todo el mundo sabía del profeta Elías. ¿Por qué? Por todas las cosas que hemos hablado. Mató a los 850 profetas falsos, levantó al hijo de la viuda. Es decir, todas las cosas. El Señor lo alimentó por medio de unos cuervos. Oró y no llovió, después oró y cayó lluvia. Tantas cosas por este profeta. Fue llevado al cielo en
en un torbellino. Y luego ven a Elías con Jesús y con Moisés. Versículo siguiente. Mientras él aún hablaba, resulta que una nube de luz los cubrió. Y se escuchó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es decir, Jesús no le contestó nada a Pedro. Pedro se quedó con la sugerencia, pues, ¿verdad? La propuesta que tenía. Pero Jesús no dijo nada. Versículo siguiente. Al oír esto, los discípulos, al oír que Jesús era el Hijo amado en quien Dios tenía complacencia, miren, esto es el proskuneo del Nuevo Testamento, que significa postrarse sobre sus pies en adoración. El proskuneo del Nuevo Testamento, porque Shaka en el Antiguo Testamento, habla de una rendición. De eso habla, de una rendición. Es prácticamente el mismo gesto que haría un esclavo para su amo. Pero eso es decirle, o sea, yo estoy al servicio suyo, ¿verdad? 24/7. Y como dijo un amigo mío, y de noche también. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron un gran temor. Obviamente tuvieron miedo. Era algo diferente. Quizás lo único que podía compararse con esto que estaba sucediendo en este lugar era aquel momento de Moisés y la zarza ardiente. Versículo 7. Entonces Jesús se acercó. Esto se me hace tan interesante. Los tocó. Como diciendo, sí, o sea, no es un sueño lo que ustedes acaban de ver. No es una visión. Ustedes acaban de ver a Moisés y acaban de ver a Elías. Y me imagino que la pregunta es: ¿y de dónde vinieron estos? Si Elías no vio la muerte. O sea, todas esas preguntas vienen a la mente en un momento determinado. Pero Jesús los vio tan temerosos que les dijo: levántense, no tengan miedo, vamos. Y alzando ellos los ojos, ¿a quién andaban buscando? A Moisés y a Elías, ¿verdad? Como diciendo: híjole, hermano, qué bueno que no hicimos las enramadas antes, porque se hubieran quedado solas. Ya no estaban y vieron a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, fíjate, esta es una orden, y les dijo: no le digan a nadie la visión. Fíjate lo que está diciendo. Ellos no entendieron esto. Ya vayan en el siguiente versículo, no entendieron. No le digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y en el 10, entonces los discípulos le preguntaron diciendo: aquí comienzan ya. Quiere decir que su mente estaba llena de inquietudes. ¿Por qué? Comencé diciendo que para los escribas, para los fariseos, para los saduceos, para los principales, para la gente que estudiaba la ley, ellos sabían que antes que viniera el Mesías, Elías tenía que venir primero. Entonces aquí viene la pregunta de los discípulos: ¿por qué dicen los escribas que es necesario, ahí está nuestro personaje en estudio, que Elías venga primero? Era como decir, bueno, si tú eres el Mesías que había de venir, ¿y dónde está Elías? Pues si los escribas y los fariseos y todos ellos dicen de que Elías tiene que venir primero. Versículo 11. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo, ese es el título del estudio esta noche, Elías ya vino. Hermano, esto es como para ponerle la cereza encima del pastel. Porque ¿qué? Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y mire el versículo 13. Ahora, notemos que en este versículo los apóstoles asumieron que Jesús estaba hablando de ¿qué personaje? De Juan el Bautista. Es que a la verdad Elías ya vino. ¿Cómo que ya vino?
Sí, pero hicieron con él todo lo que quisieron, como estaba escrito de él. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Bueno, la razón por la que fariseos, escribas y todos los judíos creían, de hecho, la próxima semana, Dios mediante, vamos a hablar un poquitito de una costumbre judía, donde a la hora de la cena todavía ellos ponen una copa extra para Elías, creyendo que Elías tiene que venir en cualquier momento. Pero eso vamos a dejarlo para la próxima semana. Ahora, el profeta Malaquías, en el capítulo 4, versículo 5, es el que profetizó. Aquí tenemos al profeta Malaquías profetizando la venida de Elías. Mira lo que dijo: he aquí, os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Qué significa esto? Esto significa que todos los estudiosos de la ley, los estudiosos de la profecía, los estudiosos de la escatología, en sus escuelas enseñaban: el Mesías no puede venir antes que venga el profeta Elías. El profeta Elías va a venir. Ahora van estos tres apóstoles con Jesús y ven a Elías. Entonces surge la inquietud, ¿ok? Y le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen entonces los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿De dónde sacaron los escribas que Elías tenía que venir primero? De este versículo que tenemos enfrente, del profeta Malaquías, quien está diciendo que Elías tiene que venir antes. Envío a Elías antes que venga el día de Jehová. La verdadera pregunta de los discípulos era: ¿cómo es posible si tú eres el Mesías y Elías no ha venido? Por eso Jesús dijo: Elías ya vino. Entonces dicen ellos: pero si Elías ya vino, ¿cómo es que no nos dimos cuenta? ¿Dónde estábamos? Entonces, en este pasaje de la Escritura, los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Fíjate, comprendieron. Pero resulta que en Mateo capítulo 11, en el versículo 11, Jesús les dice claramente que Juan el Bautista es Elías. Mire usted: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, mire lo que dijo Jesús, hermanos: él es aquel Elías que había de venir. En pocas palabras, amados míos, está dejando a la gente sin dudas, diciendo: Juan el Bautista era Elías. Y luego dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y como Jesús dijo eso, entonces vienen los discípulos. ¿Y a quién cree usted que fueron a buscar? A Juan el Bautista. Y dijeron: vamos donde Juan, preguntémosle a ver si es cierto que él es. Y entonces nos vamos a Juan capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer del 19 al 28. Mire usted qué conversación más interesante. Y esto, ahí hermano, aquí hermano, la cosa se pone más confusa que nunca. Porque Jesús les acaba de decir: Juan el Bautista es el Elías que había de venir. Entonces vamos donde Juan y preguntémosle a Juan. ¿Ok? Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase. Mira, la pregunta es: ¿y tú quién eres? ¿Por qué? Porque ellos escucharon a Jesús, que Jesús había dicho: Juan el Bautista es Elías. Hermano, esto era una situación increíble. Está como nosotros hoy en día, que estamos esperando de verdad que Jesucristo venga por la iglesia. Entonces el hecho de que viniera Elías era una cosa grande para toda la gente. Ahora Jesús dice: Juan el Bautista es Elías. Vamos a preguntarle a Juan. Entonces le pregunta: oye, ¿y tú quién eres? Y mire usted, confesó y no negó, sino confesó. Mire qué fue lo que dijo: yo no soy el Cristo. Es decir, yo no soy el Mesías. 21. Le preguntaron, mire usted esa pregunta del versículo 21. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Y qué dijo él?
A ver, un momentito. Excuse me. Jesús nos acaba de decir que tú eres. Y él dijo, yo no soy. Entonces la gente dice, ¿a quién le van a preguntar ahora usted? Regresar donde Jesús y decirle, mira, de allá venimos, mano. No nos va a mandar de regreso, por favor, porque de ahí venimos. No soy. Entonces, ¿eres tú el profeta? Y dijo, tampoco. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Déjeme mostrarle esto. Jesús dijo que Juan el Bautista era Elías, pero Juan dice, yo no soy Elías. La pregunta, ¿era Juan el Bautista Elías o no era Elías? Pero antes de entrar en eso, hermano, yo quisiera exaltar en realidad la respuesta de Juan el Bautista con relación a la pregunta. La pregunta de los fariseos es, bueno, tú no eres el Cristo. No, no soy. Tampoco eres Elías. No soy. Tampoco eres ningún profeta. No, no lo soy. Y entonces, ¿por qué bautizas? ¿Por qué haces lo que haces? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, versículo 26, y esto me encanta. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Me fascina esto. ¿Sabe por qué? Porque es una manera de decir, miren señores, ustedes están fascinados y empecinados con Elías y con los profetas. Pero entre ustedes está uno que ustedes no conocen. Y saca a los fariseos de esa gran inquietud de si eres tú una cosa, eres tú la otra, y pone el enfoque sobre quién, sobre Cristo Jesús. Y eso me encanta, porque mis queridos y amados hermanos, al final del día, lo único que importa y vale la pena es Cristo Jesús. Nosotros podemos pasarnos discutiendo la teología el resto de nuestros días, pero en realidad es Cristo el centro de todas las cosas. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo se comportó Jesús? Y luego esa frase, esa expresión que se ha hecho tan común en años anteriores, ahora casi no se usa. ¿Qué haría Jesús? ¿Se acuerda que habían brazaletes y un montón de cosas? What would Jesus do? ¿Verdad? Al final del día, eso es todo lo que vale la pena, mis queridos y amados hermanos. Ustedes están pensando, y Elías, pero ¿cómo es posible? Si Elías tenía que venir, pero no ha venido. Entonces, ¿por qué si no ha venido? Miren, señores, en medio de ustedes hay una persona que ustedes no conocen. Y de esa persona, miren las cosas que dijo. Este es el que viene después de mí. O sea, no se trata de quién viene primero, ni quién viene después, sino que el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán. Estoy hablando de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, que al final del día eso es lo más importante en nuestras vidas como cristianos que somos. Y mira, yo le recomiendo algo también, y esto es un punto crucial en el evangelismo. Yo sé que hay personas, al principio, hace muchos años, yo bobamente iba donde personas que tenían 1000 preguntas. Y hasta que logré entender que la gente que tiene 1000 preguntas, cuando usted les conteste las 1000, le van a hacer otras 1000. Porque hay personas que quieren hablar con alguien, pero no para aprender. Quieren hablar con alguien para exponer lo que ellos creen y lo que ellos dicen.
Entonces es una perdedera de tiempo. Al final nosotros tenemos que volver a Jesús. Mira, todo lo que tiene que ver con escatología, lo que tiene que ver con profecía, lo que tiene que ver con situaciones de extraterrestres y cosas, es fascinante para mucha gente. Pero al final de todo eso tenemos que volver a Jesús. Tenemos que volver a la sangre de Cristo, al poder de Cristo, al perdón de los pecados, a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No perdamos el tiempo explicándole a la gente una gran cantidad de cosas cuando después de que se las ha explicado le van a aparecer con otras 500 preguntas más. Entonces mira, esta es la técnica que se debe de utilizar en el evangelismo. Cuando alguien dice, mire, yo tengo una gran cantidad de inquietudes, hermano, mientras Cristo no esté en ese corazón, no va a entender nada la persona. Créame, no va a entender nada. Entonces Jesús es la esencia de todas las cosas, ¿ok? Todo el juicio que le pertenece al Padre se lo ha dado al Hijo. En las redes sociales hoy en día aparece cualquier individuo diciendo cualquier sandez en nuestros días. Hay que tener tanto cuidado con eso. Y han aparecido una cantidad de gente, hermano, hablando en contra de la religión, hablando en contra de Jesucristo, en contra de nosotros los cristianos, diciendo una serie de barbaridades. Y aparece más de algún jovencito por ahí diciendo, yo creo que este señor tiene razón. Imagínate qué razón va a tener cualquiera de esas personas comparado con lo que dijo el Señor Jesucristo. Entonces usted, cualquier inquietud que tenga la persona con relación a la vida, con relación a la sociedad, con relación a la política, con relación a la religión, tráigalo a Cristo primero. Y dígale, mira, cuando una persona recibe a Jesucristo, el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros. Y es el Espíritu de Dios el que da entendimiento. ¿Sabe usted que con la inteligencia artificial ahora resulta que pusieron a un robot a predicar un sermón? Así como lo oye. Y dicen que predicó un sermonazo el robot con la inteligencia artificial. Bueno, a un día de estos que ahora hay de todo lo que se le ocurra, ¿no es cierto? Pero hay un problema. Es un inmenso sermón, pero es conocimiento. Ahí no está el Espíritu de Dios. Y cuando yo escucho a una de estas personas, con el respeto que merecen, ¿verdad? Con tanta burrada que dicen, yo digo, es que esta persona no conoce al Espíritu Santo. No conoce al Espíritu de Dios. Nadie puede hablar del Evangelio si no tiene el Espíritu de Dios. ¿Me entiende? Y cuando ellos comienzan a pensar que nosotros somos unos grandes ignorantes por las cosas que creemos, que hay gente que dice, le voy a demostrar cómo la gente es la que ha creado a Dios, y comienza con un montón de cosas. Digo, es por demás, no puede hablar porque no tiene el Espíritu Santo, y el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. Hermano, para poder decir amén, para poder decir gloria a Dios, para poder decir aleluya, eso es porque tenés el Espíritu de Dios y Dios te habla al corazón y sabes que lo que se está diciendo es palabra de Dios. ¿Cómo lo va a decir una persona que no conoce al Señor? Dígame usted. Esa es la inmensa diferencia. Y este pasaje me encanta porque Juan el Bautista simplemente recibe a los fariseos que vienen con un problema teológico. ¿Y en qué termina Juan? Miren, señores, hagamos todas estas cosas a un lado. Yo les quiero contar algo. Entre ustedes hay una persona que ustedes no conocen y que yo no soy digno de desatar la correa del calzado de estas personas. No soy digno. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo eso. Aparte de todas las cosas que se nos puedan ocurrir, Cristo. Ahora, Juan el Bautista dice, mira, yo no soy ni fulano, ni sultano, ni mengano. Yo me identifico, y él se identifica con un personaje del profeta Isaías. Y eso lo tenemos en Isaías 43. El profeta Isaías dijo estas palabras: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces Juan el Bautista, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy esa voz. Entonces se identificó con este personaje. ¿Escucharon ustedes lo que dijo el profeta Isaías acerca de una voz que clama en el desierto? Sí, lo escuchamos. Ese soy yo. Pero es que Isaías no dijo el nombre, pero yo soy. Yo soy esa voz que clama en el desierto. Muy bien. Ahora, aquí viene la situación. Resulta,
Vamos a irnos a Lucas capítulo 1, por favor. Evangelio de Lucas capítulo 1. Hay situaciones, hermanos, ahora fíjate, esta es otra enseñanza que tenemos que considerar a la hora de encontrar verdades en la Escritura. Y es el hecho de que se dice en hermenéutica que la Biblia se explica con la misma Biblia, ¿ok? Y usted tiene que irse de un pasaje al otro para poder encontrar la respuesta a cualquier inquietud que nosotros tengamos. Aquí sucedió algo que nos cuenta el doctor Lucas, que es interesante. En el capítulo 1 hay una profecía acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Claro, lo que pasa es que esa profecía no se supo en los primeros 9 meses por una sencilla razón. ¿Cuál es esa razón? Que el papá de Juan el Bautista quedó mudo. Pero la experiencia de este hombre fue maravillosa en realidad. Vamos a echar un vistazo a esta porción. Lucas capítulo 1, versículo 5. Fíjate, vamos a leer hasta por ahí más o menos como el 144 más o menos. Bueno, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote. ¿Cómo se llamaba este sacerdote? Zacarías. Este no es el Zacarías, el profeta, ¿ok? Bueno, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. En ese versículo tenemos a Zacarías y a Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Ahora, ¿qué pasó? Versículo siguiente. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ya estaban viejos. Eso dice otra versión, ¿ok? Y ya estaban viejos los señores. Bueno, aconteció que como era sacerdote Zacarías, acuérdese que para las personas que entraban al templo a ofrecer incienso y estas cosas lo hacían por suerte, ¿verdad? O algunos les ponían fecha y le tocaba a Zacarías. Entonces aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Una cosa normal que Zacarías pues a lo mejor ya había hecho antes. Entonces entra al santuario del Señor. Todo el pueblo, como dice el versículo, la multitud del pueblo estaba fuera orando porque era la hora de ofrecer el incienso dentro del templo. El sacerdote entraba, ofrecía el incienso y después de que lo ofrecía salía. Y era una cosa rápida, ¿ok? Pero resulta que estando Zacarías dentro del templo, mire lo que sucedió. El ángel decidió acercarse a Zacarías cuando estaba en el templo en lugar de hacerlo en otro lado, ¿verdad? Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Esto era para desmayarse, ¿no es cierto? Y se turbó Zacarías al verle y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido oída. Ahora, mire, yo no sé si a estas alturas Zacarías seguía orando, que lo dudo, hermano. Porque dígame usted, ya viejo, ¿verdad? Bueno, quizá lo que está tratando de decir es lo que tú habías orado hace mucho tiempo, ¿verdad? Probablemente porque él dice: mira, mi mujer es estéril para comenzar, ¿verdad? Ya estamos viejos los dos. Entonces, pues tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Versículo siguiente, a mí se me hace normal, ¿verdad? Y tendrá gozo, ¿verdad? Y alegría. Y muchos se van a regocijar de su nacimiento. Esta es la razón por la cual apareció el ángel. Esta es la razón por el gran anuncio. Porque será grande delante de Dios. A todo esto la gente allá afuera, hermano, diciendo: ¿y qué habrá pasado con Zacarías? Será grande delante de Dios.
no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de eso. Este es un anuncio inmenso, una cosa grande. Versículo siguiente. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él. Aquí está la respuesta a todas nuestras inquietudes. ¿Ok? Este es el versículo, lo tiene enfrente, que le da respuesta al hecho de que Jesús dijo: Juan el Bautista es Elías, y Juan el Bautista dijo: yo no soy. ¿Ok? Porque lo que los judíos, los fariseos, los escribas, los estudiosos estaban esperando era a la persona de Elías. Pero lo que había caído sobre Juan el Bautista era el espíritu y el poder de Elías, lo mismo que cayó sobre el profeta Eliseo. Esto es lo que resuelve toda la situación. ¿Ok? E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor. Vamos a quedarnos ahí un segundito. Entonces, quiero que ponga atención. Hasta este momento tenemos un anuncio del ángel. Ahora fíjate, religiosamente hablando, todos ellos, los estudiosos, estaban esperando que viniera Elías. La única persona que había recibido el espíritu y el poder de Elías era Eliseo, que fue un gran profeta. Lo vamos a estudiar después de Elías. Entonces, este anuncio, que le vengan a decir a Zacarías: tu hijo va a tener el espíritu y el poder de Elías. Hermanos, ¿qué significa eso? Dígame usted. Es decir, yo no entiendo qué es lo que está pasando. ¿Cómo? Quiero saber si he escuchado bien. El espíritu y el poder de Elías. Sí, el espíritu. Y va a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Versículo siguiente. Entonces Zacarías le dijo al ángel: ¿en qué conocer esto? Pero bueno, Dios conoce los corazones, y obviamente pues Zacarías no creyó lo que el ángel estaba diciendo. Digo: oye, ¿cómo voy a dar cuenta de esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Usted sabe lo que significa todo esto. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora, esa es otra situación, ¿verdad? Si el ángel tenía el poder de hacerlo mudo, o la orden vino de parte de Dios. Pero le dijo: ¿sabes qué? Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo bien allá afuera, esperando a Zacarías, y se extrañaba de que se demorase en el santuario, porque no era normal que sucediera una cosa como estas. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Imagínense la locura. Comprendieron que vio visión y él estaba mudo. ¿Qué viste? ¿Qué se te apareció? Y tenía que comenzar, ¿verdad?, el hombre a hacer un montón de cosas para más o menos darle a entender qué es lo que había pasado. Porque dice que le hablaba por señas. Y permaneció mudo. Pero una cosa te garantizo: las cosas que le dijo el ángel quedaron en su corazón. Porque no se le va a aparecer un ángel a una persona, mucho menos en el santuario, para decirle: el hijo que te va a nacer tendrá el espíritu y el poder del profeta Elías. Más adelante, en el siguiente versículo: cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Conocemos el resto. El día que dio a luz Elizabeth, ese día le preguntaron: ¿cómo le vas a poner de nombre al niño? Y él dijo: el niño se va a llamar Juan.
Y la familia, los amigos le dijeron: ¿y por qué le vas a poner Juan? Si no hay ningún Juan en la familia, ¿para que le pongas Juan? Y digo: así se va a llamar Juan. Entonces dice que fueron a traer una tablet, no sé si era Samsung o qué, ¿verdad? Ahí en el nacimiento de Juan. Y él escribió que se llamaría Juan. Y en ese instante preciso habló Zacarías. Y lo primero que hizo fue comenzar a alabar y bendecir y exaltar el nombre de Dios. Ahora, yo una cosa te digo. La Biblia no nos dice una gran cantidad de cosas, pero el ángel no le prohibió a Zacarías que hablara con su hijo. No le prohibió que le contara las cosas que habían sucedido. Yo supongo que él, desde que tenía esa criatura en sus brazos, él recordaba todas las cosas que el ángel le había dicho. Yo supongo, hermano, que cuando Juan comenzó a crecer, su papá hablaba con él y le decía: hijo, tú no sabes lo que me pasó en el templo. Tú eres un hijo especial, tú eres una persona especial. Dios a ti te ha escogido para algo grande. Los más grandes profetas que hemos tenido nosotros, como Moisés y Elías. Ese ángel, el día que el ángel me habló, ese día me dijo que sobre ti estaría puesto el espíritu y el poder de Elías. Entonces yo supongo que desde muy temprana edad Juan el Bautista escuchó todas estas cosas que su padre le tuvo que haberle contado, sin lugar a dudas. Y él creció de una manera diferente, especial, hermanos. Y eso es la situación de lo que estamos estudiando. Esa es la única razón por la cual Jesucristo dijo: Elías ya vino. Y ese es Juan el Bautista. ¿Eres tú Elías? Yo no soy. Y tenía razón. Él era Juan, no era Elías. Pero ¿para qué se le va a poner a explicar a personas acerca del espíritu y del poder de Elías? Y esto es lo que este pasaje de la Escritura que hemos leído nos habla con relación a Juan. Es decir, Juan no mintió. Juan dijo: yo no soy físicamente Elías. Juan el Bautista tendría el espíritu y el poder del profeta Elías, de tal manera que Juan el Bautista y Elías no eran la misma persona, pero Juan tenía el mismo espíritu y el poder de Elías. Ahora, yo no soy Elías. Sin embargo, quiero mostrarle 5 cosas curiosas de Juan el Bautista. Mire usted, Lucas 1:17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces fíjate, Juan el Bautista no era Elías, pero el ministerio de Juan el Bautista tendría el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías. Es que la cuestión es, usted ha escuchado eso, vea, si camina como pato o sea, es pato, ¿ve? Entonces cuando vemos esto, dice: ¿tú eres Elías? No, yo no soy. Pero es que tu ministerio se parece al de Elías, sí. No solamente eso, mis queridos y amados hermanos. En 2 de Reyes 1:8, no sé cuántos de ustedes se acuerdan acerca de esta situación del rey Ocosías cuando él va a sanar de su enfermedad. ¿Ve? Y aparece Elías diciéndole: ¿por qué mandas a preguntar eso? Y toda esa gran situación, ¿ok? Entonces, cuando le dijeron a estas personas: ¿y ustedes por qué regresaron tan pronto? No, pues nos encontramos al profeta en el camino. Y el profeta en el camino nos dijo que para qué le mandabas a preguntar a otro, que acaso no había Dios en Israel. Y dijo: ¿y quién es ese profeta? Y ellos le respondieron: un varón. Él le dijo: ¿cómo estaba vestido? Imagínate, ese fue el rey Ocosías. ¿Cómo estaba vestido ese hombre? Le dijeron: un varón que tenía vestido de pelo, ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces Ocosías dijo: ya sé quién es, ese es Elías. Entonces reconoció a Elías por su manera de vestir. Mateo 3:4. A mí se me hace que tú eres, yo no soy Elías. Y Juan
estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Si le hace como pato y camina como pato. ¿Eres pato? Yo no soy pato, dijo. Entonces, a mí lo único que se me ocurre es que cuando Juancito estaba creciendo y su papá le contó todas estas cosas, es muy probable que Juancito se obsesionó con el personaje de Elías y comenzó a preguntar. Lo interesante fue el día que dijo: papi, ¿y será que me puedes conseguir un abrigo de pelo? ¿Y eso? No, pues, ¿verdad? Yo quiero uno. ¿Y será que me puedes conseguir un cinto de cuero? Hijo, tú no eres Elías. No, yo no soy. ¿Te quieres parecer? Tampoco. Bueno, entonces fíjate, el ministerio de Juan el Bautista sería el ministerio que tendría el poder y tendría el espíritu de Elías. Juan el Bautista se vestía igual que Elías. Elías se la pasó predicando, ¿dónde? En el desierto. ¿No se acuerda? Que iba de desierto en desierto Elías. En Mateo capítulo 3 versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando, ¿dónde? En el desierto de Judea. Número 4, los dos predicaron el arrepentimiento. ¿Se acuerda usted cuando Elías reunió al pueblo y le dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si ustedes creen que Baal es Dios, pues síganlo. Pero si creen que Jehová es Dios, pues entonces sigamos a Jehová. Es decir, Elías predicó el arrepentimiento al pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que predicó Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no solamente eso. Número 5. En Primero de Reyes capítulo 18, versículo 17. Los dos tuvieron de enemigos a reyes. Fíjate, no cree usted que estos escogieron a cualquiera de la esquina como enemigos. Mire ese versículo: cuando Acab vio a Elías, le dijo: tú eres el que turbas a Israel, el rey. Y no era cualquier rey, era el rey más malo, cabalmente. 52 sermones tenemos de eso. Imagínense, claro, para hablar de todas las maldades que había hecho el cuate nos llevó todo un año. Escogió como enemigo al rey. En Mateo capítulo 14 versículo 3, Herodes el rey había prendido a Juan. Mire usted, los dos tuvieron como enemigos a reyes. Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. ¿Y qué es lo que le decía Juan? No te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Es decir, Herodes había traído a la que era mujer de su hermano Felipe y estaba viviendo con él. Entonces Juan el Bautista le dice: no te es lícito hacer esto. Lo mandó y lo prendió y lo metió preso. Concluimos entonces que Juan el Bautista no era Elías, pero tenía el espíritu y el poder de Elías. Podemos decir entonces que, que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. ¿Era Juan el Bautista el que había de venir? Bueno, la próxima semana no, semana después, Dios mediante, vamos a estudiar por qué tenía que venir Elías. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Elías con? Porque el profeta dijo: antes que todas estas cosas pasen, tiene que venir Elías. Y ahora Jesús dice: no, si Elías ya vino.
Entonces hay algo que tiene que ver con el espíritu y con el poder de Elías. Hemos hablado en otras oportunidades también de que en el tiempo de tribulación se presentan dos testigos. Y se cree que uno de esos testigos en el tiempo de tribulación será precisamente el profeta Elías. Es una cosa de la que se cree. La próxima semana, si Dios nos presta la vida, digo, no la próxima, la que sigue, estaremos hablando acerca de este incidente y cómo es que se juntan las cosas. Lo que sí podemos decir, amados hermanos, es que estamos estudiando la vida de un profeta como Elías, el profeta de fuego, un hombre que fue extremadamente especial para Dios. Y no solamente eso, sino me llama mucho la atención que Dios escogió a Elías para poder utilizarlo en diferentes tiempos, como lo hizo en su tiempo cuando estuvo en la tierra, como lo hizo en el tiempo de Jesús, haciendo que viniera y hablara con el mismo Jesús y se presentara delante de sus apóstoles y sus discípulos, para crear algo en la mente de todos ellos. Porque los discípulos pudieron haber dicho, bueno, quizás ahora que tenemos aquí a Elías, esto es lo que dijo el profeta Malaquías, de que Elías vendría. Y luego para el tiempo de la tribulación, imagínate. Es decir, fue un tremendo hombre de Dios y Dios tuvo un aprecio muy, muy especial por este hombre de Dios. Un hombre de Dios que, como dice Santiago, era igual que nosotros. Pasiones similares a las nuestras. Lo que Santiago está tratando de decir es, mire hermano, ese poder, ese espíritu de Elías, no crea que Dios escogió a Elías por ser una persona sobrenatural. No, él era igual que nosotros. Simple y sencillamente escogió a Elías, como puede escoger a cualquier persona que deja que Dios haga cosas grandes en su vida. Así es que, si Dios lo permite, seguiremos estudiando la vida de este maravilloso personaje. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por el estudio de esta noche. Te damos gracias por la vida de este profeta que hizo tantas cosas en tu nombre. Un hombre de fe, un hombre de dudas, un hombre que también experimentó la enfermedad, la soledad, la depresión, pero que a pesar de todo eso, Señor, se mantuvo fiel y leal a tu palabra y al Dios verdadero. En un mundo cuando aún los profetas de Dios se habían vuelto en contra de Dios mismo, Elías permaneció fiel. Señor, hay tantas y tantas cosas que nosotros podemos aprender de este hombre, que aún miles de años más tarde seguimos hablando de él. Te doy gracias por él, como por todos los hombres, Padre, que permiten ser utilizados por ti. Aquellos hombres y mujeres que han doblegado su espíritu, su corazón, que se han postrado delante de ti con sinceridad, con honestidad, y permiten que tú los utilices para honra y gloria de tu santo nombre. Mi Señor, una vez más yo te ruego por la niñez de nuestra iglesia, por la juventud de nuestra iglesia, y que se puedan levantar niños y jóvenes que puedan decir las mismas palabras que dijo Eliseo. Yo quiero una doble porción del poder y del espíritu de Elías. Que se puedan levantar hombres y mujeres que puedan hacer cosas mucho más grandes de las que hemos visto a lo largo de los años. Que tu nombre pueda ser levantado en esta ciudad en generaciones por venir. Señor, te lo suplicamos. La mies es mucha, dice tu palabra. Los obreros son pocos. Y pedimos, Padre, que en esta ciudad tú hagas la obra y pongas en el corazón de jovencitos, de jovencitas, el deseo de servirte y de amarte con todo el corazón. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero en esta noche usted dice, pastor, yo tengo la necesidad de Dios en mi vida. Yo quisiera entregarle mi vida a Jesucristo en este día. Si hay alguna persona que nunca antes ha hecho esta oración y quisiera hacerlo ahora, ahí donde está, la invitación es para que usted se ponga de pie, que usted levante su mano y alguien se va a acercar a usted para orar con usted y por usted,
para entregarle su vida a Jesús. Y ahí donde está usted quiere recibir a Cristo, dígale al Señor de esta manera: Señor Jesús, en este día te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario. Gracias por poner tu cuerpo, por derramar tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. En este día yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su bendita palabra. Señor, gracias por permitirnos escudriñar las Escrituras, sumergirnos en ella. Pedimos que podamos atesorar las cosas que hemos aprendido. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados, no se olviden de orar por nosotros, por favor, esta próxima semana. Y quiero pedirles que puedan apoyar al ministerio de We Connect Kids allá con la comidita. Bendiciones para todos. Uno, dos. Hermanos, antes que se vayan, varones, ayúdennos por favor, colaboremos con la juventud de la iglesia. Si nos ayudan a mover estos sectores de en medio hacia los lados, por favor, a ponerlas allá por donde están las cámaras, en este lado. Si nos ayudan, por favor, varones, antes que se vayan, los que van saliendo por las puertas, muchas gracias, muy agradecido, gracias.